Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, mis amigos. Vamos a terminar hoy la última parte de Génesis 31 y avanzar al capítulo 32. Bienvenidos a otra entrega de Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizarnos. Le he estado pidiendo a Dios que me diera un mensaje que llene de bendiciones a los oyentes. He disfrutado mucho preparar este texto y ha sido de mucha bendición para mí. Me animó, me desafió y espero que produzca lo mismo en usted. No nos quedan muchas lecciones más en el Génesis, así que hay que aprovecharlas al máximo. Tome su Biblia, por favor, y vamos al libro de Génesis, capítulo 31. Sobre el final del capítulo vemos que Jacob se encuentra de camino de regreso a la tierra de Canaán, de vuelta a la tierra prometida, de vuelta al hogar. Así que antes de seguir con nuestro estudio de hoy, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Amado Padre, no vamos a intentar estudiar tu palabra sin antes buscar tu guía. Te agradecemos por habernos dado el Espíritu Santo y te pedimos, Dios, que Él sea nuestro maestro para nuestras necesidades, enseñándonos el contenido de la palabra escrita. Que la misma palabra, Señor, que estamos proclamando por este medio radial y por internet, sea de bendición a cada oyente a cada momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, con su Biblia abierta entonces en el libro de Génesis. Hay un par de cosas del capítulo 31 de las cuales quiero cerrar allí terminando. Me refiero a terminar el capítulo. Hagamos un breve repaso de los versículos 36 al 42 y recordemos y veamos la respuesta de Jacob a la acusación de Labán. Usted ha estado leyendo este capítulo, ¿verdad? Jacob tomó a toda su familia y su ganado y huyó repentinamente hacia la tierra de su padre. A los pocos días Labán lo alcanzó en el camino y entendemos que con el deseo de agredirle, pero Dios la última noche intervino en sus sueños y le advirtió que no lo hiciera. Labán se encontró con Jacob y lo había acusado de haberle robado sus dioses, sus imágenes, su familia. Ahora, en realidad, Jacob no le había robado nada, y era Raquel la que había tomado y hurtado los ídolos de su padre. Labán los había perseguido y lo alcanzó después de varios días. Y después de buscar en todas las tiendas, una por una, las pertenencias, no pudo encontrar sus estatuitas, sus dioses. Así que estaba enojadísimo y levantó ciertas acusaciones contra Jacob. Y Jacob pierde el temperamento y muestra su enojo, tal vez en forma bastante justificada. Era una indignación justa, pero vamos a ver la respuesta a la acusación de Labán. Vamos a leer allí en Génesis 31, versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, y que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Jacob estaba diciendo: ¿qué encontraste que te pertenezca? Si encontraste algo, tráelo para que todos lo vean, y que tu gente y la mía decidan si soy culpable o no. Yo no soy un ladrón. Y después pasó a decirle y a recordarle: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Jacob le decía: no he comido ninguna carne que te pertenezca. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras.
En aquella época, fieras salvajes atacaban las ovejas, los cabritos, y Jacob le dice, si una bestia mataba a uno de tus animales, yo no te traía el animal muerto. Está diciendo, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Si alguien se robaba parte del rebaño, me lo cobrabas a mí. Además, Jacob dice, de día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob dice, no aguantaba el calor de aquellas regiones durante el día, y durante la noche caían las heladas, el frío, no podía dormir. Así he estado por 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Él le estaba recordando a Labán cómo fue tratado, y luego le dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob le dijo todo lo que le tenía que decir a Labán. Esos versículos 36 al 42 muestran el enojo de Jacob en respuesta a la acusación de Labán. Ahora bien, en el versículo 43 vemos que Labán no podía negar todo lo que Jacob le había reclamado. Respondió Labán y le dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Mis amigos, creo que lo que hace Labán es cambiar el tema. Es tan hipócrita que finge amor por sus hijas y sus nietos, y hasta reclama el ganado de Jacob. Ahora, si Labán hubiese sido honesto, podría haber admitido su culpa y haberse arrepentido. Pero él era deshonesto, era egoísta y también hipócrita. Era cualquier cosa menos un creyente. Ni siquiera decía ser creyente. Él era un pagano idólatra. Y la presencia de Jacob por 20 años, y esos 20 años de buen testimonio para el Señor, no habían influido en nada para Labán, su fe, sus dioses. Sí influyeron en las mujeres de Jacob y su familia. Él tenía un buen testimonio con ellos. Ahora bien, en el versículo 44, Labán dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Él le dice a Jacob, decidamos algo aquí y ahora. Arreglemos este asunto de una vez y para siempre. Entonces leemos, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso llamó su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Mis amigos, entiendo que Labán fue el que propuso un pacto y el memorial terminó llamándose Mizpa. Aunque tiene varios nombres aquí. Labán lo llamó Jegar Saaduta, que significa el majano o montón de piedras, del testimonio. Y Jacob lo llamó Galaad. Y luego le cambió el nombre allí, en el versículo 42, por Mizpa. Y la palabra Mizpa significa atalaya. Recuerdo hace muchos años, un muchachito del vecindario me invitó a que fuera a una escuela dominical de una iglesia en la ciudad donde vivíamos, y yo tenía pocos años de edad. No sé si esa iglesia estará allá en la actualidad, porque pasaron muchos años. En aquella escuela dominical uno no se podía ir hasta que no pronunciaban lo que ellos llamaban el Mizpa, la bendición. Y lo habían sacado de este pasaje de Génesis 31. Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y ellos lo llamaban la bendición de Mizpa. Era una especie de lema para aquella organización de niños y jovencitos en aquella iglesia. Muy interesante, ¿verdad? La bendición de Mizpa. Atalaye Jehová entre tú y yo,
cuando nos apartemos el uno del otro. Por otro lado, recuerdo también una organización juvenil llamada Organización Juvenil de Mizpa. Pero esa no es la intención aquí en Génesis. Yo creo que lo que realmente significa aquí en el Génesis es que el Señor tenga sus ojos sobre ti para que no me vuelvas o retornes a robar. Que el Señor sea atalaya entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Lo podemos aplicar de alguna manera, pero eso es lo que significaba entre Jacob y Labán. ¿Se da cuenta? Labán no confiaba en Jacob y Jacob nunca le había robado nada. Pero Labán era un hombre deshonesto y la mayoría de las personas deshonestas sospechan que los demás son como ellos. Sospechan de todo el mundo. Ahora, Jacob era un hombre honesto. Pero mire, Labán le está diciendo que el Señor tenga sus ojos sobre ti para que no me robes, y Jacob podría haber dicho lo mismo, ya que me has robado demasiado, que el Señor mantenga sus ojos sobre ti para que no vuelvas a robarme. Ese fue el significado de aquel acontecimiento entre estos dos hombres y aquella llamada bendición de Mizpa. Creo que no deberíamos llamarla bendición. Creo que fue un pacto entre enemigos para no volver a agredirse. Creo que ese fue el significado. Bueno, muy bien, vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice allí, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, y así continúa. Esto le estaba diciendo Labán a Jacob, pero entendemos que Jacob jamás había afligido a aquellas mujeres. Al fin y al cabo, Jacob era un buen marido para con Raquel y Lea, y era bueno con sus hijos. Más allá de los conflictos que tuvieron, él era bueno. Pero este hipócrita egoísta que no confía en nadie, Labán, porque él mismo es deshonesto, ahora pretende estar interesado en sus hijas. Él dice, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas. Pero Jacob no hizo nada inmoral al tomar sus dos concubinas. Esa fue una sugerencia de sus esposas. No había sido su idea, fue idea de ellas, y nunca había sido idea de Jacob tener varias mujeres. Labán, no obstante, dice, si afligieres a mis hijas, si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Creo que todo ese palabrerío no era necesario. Él le dijo, si llegas a ser infiel a mis hijas, tus mujeres, Dios tenga sus ojos sobre ti. ¿Se da cuenta? Entiendo que Mizpa, ese lugar, sugiere una falta de confianza. Como Labán no confiaba en Jacob y Jacob no confiaba en Labán, hicieron eso. La idea principal es que el Señor mantenga su mirada sobre ti para que no hagas nada que no debas hacer. Dios es testigo entre nosotros dos. Y dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he levantado entre tú y yo. Ahora fíjese, que he levantado entre tú y yo, él no la había levantado. En el versículo 45 leemos, entonces Jacob tomó una piedra, la levantó por señal. Dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Pero en principio Labán no había tenido nada que ver con la idea y la construcción de ese altar o memorial, ese montón de piedras que pusieron como pacto. En el versículo 52 leemos, testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. En otras palabras, él estaba diciendo, si pasas de este pilar, es como que entrarás en mi territorio y te podría matar. En el versículo 53 leemos, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Mis amigos, Jacob estuvo de acuerdo con Labán, su suegro. Si eso es lo que quieres, yo no tengo ningún problema. Y luego leemos en el versículo 54 que Jacob inmoló víctimas en aquel monte.
Yo creo que ese fue un sacrificio de agradecimiento y alabanza a Dios. Entiendo que Jacob se había librado de Labán y ahora sabía que Labán no lo iba a poder molestar más. Así que ofrece un sacrificio y alaba a Dios. Y dice el texto que llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte, y se levantó Labán de mañana, besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Me parece que eso completó el show. Besó a sus hijos, hijas y nietos, los bendijo, y allí terminó. Creo que nunca había mencionado aprecio por sus hijos y nietos, pero ahora estaba haciendo una demostración de afecto en los últimos momentos. Ahora puede ser que se haya emocionado al darse cuenta que nunca más los iba a volver a ver. Puede ser que haya salido de un corazón sincero. Bueno, sí, no lo sé, no lo puedo juzgar a fondo. Pero sea como fuere, leemos que se fue. Y a propósito, Labán no es mencionado nunca más, ni sus hijos. Nunca más son mencionados en la Biblia. Al llegar al final del capítulo 31, Labán se va, desaparece de escena, aquel tío suegro de Jacob, el padre de Raquel y Lea. Se va y nunca más es mencionado. Nosotros, mis amigos, nos quedamos aquí y vamos a ingresar a capítulo 32. Ahora, para poder comprender el capítulo 32, permítame hacer un par de comentarios preliminares acerca de Jacob. Jacob tenía dos enemigos. Uno era Labán y el otro... ¿Recuerda quién era el otro? Regresemos al principio. El otro enemigo era Esaú, su hermano. Ahora, uno de los enemigos ya está fuera de la tierra prometida, fuera de la tierra de Canaán. Ese era Labán, y Labán representa al mundo. Ya se va. Ahora, el otro enemigo estaba dentro de la tierra prometida, dentro de los límites de la tierra de Canaán. Y ese es un tipo de la carne. Así que vemos, a modo de tipo, de figuras, dos enemigos: el mundo, el enemigo externo; la carne, el enemigo interno del creyente. Ahora, así como Jacob logró la victoria sobre uno, el externo, luego tenía que enfrentarse al otro. Logró la victoria sobre el mundo, Labán ya estaba fuera, Labán regresó a su propia tierra. Nosotros también tendríamos que tomar decisiones para dejar el mundo fuera. Primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, o sea, el sistema del mundo, es del maligno. Romanos 12:1 dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Nosotros los creyentes deberíamos haber terminado con el mundo, es decir, hacer un pacto para dejarlo fuera. En Gálatas capítulo 6, Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Creo que Pablo decía que el mundo ha quedado como algo sin atracción para él. No el mundo físico, sino el sistema mundanal del cual Satanás es la cabeza, el príncipe. Luego en Primera de Juan capítulo 2 leemos en versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El creyente tiene que haber terminado con el mundo y el sistema mundanal. Pero aún así, el creyente tiene otro enemigo. El que está fuera de Canaán, fuera de la tierra, debe ser expulsado. Pero ahora hay que enfrentar a otro enemigo interno. En el caso de Jacob, debería girar y enfrentarse con su hermano. Tiene que enfrentar al enemigo dentro de la tierra prometida, dentro de la tierra de Canaán. Y recuerden, Esaú es un tipo de la carne. Mis amigos, yo veo esto reflejado en nuestras vidas. Y pienso que a través de este micrófono me dirijo a personas creyentes como yo. Debemos trazar una raya con los de afuera, los del mundo. No hay nada en este sistema mundial que me parezca atractivo. Debo terminar mi relación con él.
Pero con todo y después, mis amigos, debo confesarle que tengo otro problema. Con la carne, ese enemigo que está adentro, un enemigo interno. Hay en mi vida una lucha interna cada día. Durante estos años de pastorado y de enseñanza, he dicho en reiteradas ocasiones a mi audiencia que tengo un enemigo y que estoy en batalla cada día de mi vida. El campo de batalla viene a ser mi persona. Allí está mi lucha cada día. Afuera está el mundo, pero estoy seguro que debe ser igual para muchos de ustedes. Tal vez no haría cosas mundanas, tal vez no me embriago, ni fumo, ni cometo adulterio, no digo malas palabras y cosas así, pero usted también tiene que admitir que dentro suyo hay una batalla. Esa naturaleza adámica quiere tomar el control. Así que vemos que Jacob tiene que enfrentar la situación. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo dijo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Hay una lucha, mi amigo, allí, aquí adentro mío. La carne es el viejo yo, esa antigua naturaleza adámica dentro nuestro. Y Pablo está diciendo que existe una guerra en pleno proceso. La palabra que en Gálatas 5:17 dice contra el espíritu, significa una contienda, una guerra. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, continúa en el versículo 19. Ahí tenemos una lista de las obras de la carne. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Ahora Jacob ha logrado la victoria sobre el mundo, sobre el enemigo exterior fuera de Canaán. Pero ahora tienen que enfrentar el enemigo interno, tiene que regresar a su hermano, confrontarlo. Esto nos permite ingresar a Génesis 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahora esa es una hermosa introducción al capítulo 32. Jacob deja atrás a Labán, figura del mundo, pero Dios sabe que va a enfrentar un enemigo interno, que le va a traer un gran problema. Entonces Dios le sale al encuentro. Dios envía ángeles para que le salgan al encuentro. Versículo 1. Dios se le apareció en un momento crucial. Tenga en cuenta que esta es la tercera vez que Dios se le aparece a Jacob. Usted recordará la primera vez cuando había ángeles allí, capítulo 28, versículo 12. En Betel, de ida hacia la tierra de su suegro, Jacob soñó, vio la escalera desde el cielo a la tierra con los ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Sí? Esa fue la primera vez. La segunda vez que Dios se le apareció a Jacob, lo menciona él en el capítulo 31, versículo 11, en Harán. Dios le dice entonces que regrese a la tierra de Canaán. Pero aquí vemos que Jacob estaba enfrentando un futuro incierto al enfrentar a Esaú. La carne es impredecible, Jacob no tiene ni idea de lo que le espera. Él no sabe con qué se va a encontrar al ver a Esaú, no sabe cómo va a reaccionar su hermano. Unos 20 años atrás Esaú lo amenazó con matarlo. Esaú había dicho: cuando mi padre muera yo voy a matar a mi hermano Jacob. Jacob se acordaba de todo eso, así que no sabe qué le espera. Tiene una lucha interna, la carne es impredecible. Usted y yo sabemos que la carne es impredecible. Es allí donde Dios le sale al encuentro y se le aparece por tercera vez. Justo cuando logramos la victoria sobre el mundo y pensamos que estamos cabalgando bien, triunfantes,
algo sucede dentro nuestro. Aparece un enojo, un egoísmo, celos, envidias, disensiones, odios. Comenzamos a decir cosas que realmente no deberíamos decir. Desde luego, no nos emborrachamos, ni drogamos, ni vamos al adulterio, ni al casino, pero sí entramos en acción en la carne. La carne es impredecible y cuando pensamos que logramos la victoria, la carne sale a relucir de nuevo. Entonces ahí retomamos la lectura, leemos: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahora, los ángeles son invisibles, al menos que, por supuesto, se manifiesten en forma visible o corpórea. Los ángeles son seres espirituales. Y recuerde, hay dos tipos de ángeles, Los ángeles caídos son demonios y también los ángeles que no cayeron. Ellos no tienen cuerpos, pero pueden tomar forma corpórea. Es interesante que los ángeles aparecen en cuerpos, porque por allá por Génesis 18, a Abraham se le aparecieron 3 hombres, y resulta que fueron ángeles, pero tenían cuerpos humanos, eran seres espirituales, comieron con Abraham. En el capítulo 13 del libro de Hebreos hay un versículo muy conocido que dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Nunca se puso a pensar que alguna persona que usted esté hospedando o ayudando en el camino puede llegar a ser un ángel? Dios puede enviar un ángel a nuestro camino. Bueno, aquí tenemos unos ángeles que vinieron a ministrar a Jacob, justo cuando él más lo necesitaba. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Oh, la gracia de Dios continúa sobre la vida de Jacob. ¡Qué Dios tan misericordioso es que interviene en ese momento, porque sabe que Jacob va a enfrentar un futuro incierto con la carne! Bueno, mis amigos, paramos allí. Dios va conociendo nuestro camino, nuestra persona, no nos abandona, interviene según su soberanía y sus perfectos propósitos para con nosotros. ¡Qué bueno, Qué bueno es nuestro Dios! Por hoy se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir avanzando con este capítulo en nuestro próximo programa. Creo que va a ser muy interesante e importante. Jacob va a pasar por una experiencia grandiosa. Mi amigo, léalo en casa. Génesis 32. Dios mediante, vamos a continuar en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.